tenemos un invitado también especial al cual le damos de antemano las gracias por aceptar nuestra invitación. El doctor Javier Jaimes, veterinario y virólogo, es PhD, Postdoctoral Associate Department of de Microbiología and Immunology en la Universidad de Cornell. Su perfil profesional se centra en el estudio de virus humanos y animales, y sus intereses de investigación son interacciones entre virus y huésped, la patogénesis viral, la evolución viral y las vacunas. El doctor Jaimes nos va a contar sobre cómo se está descifrando todos estos mecanismos moleculares de infección por SARS-CoV-2. Buenas noches, doctor Javier. De nuevo, en nombre de la Asociación Colombiana de Infectología, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, a todos ustedes, a los organizadores, por pues, poner este evento en marcha. Como usted lo menciona, entonces, voy a hablarles un poco acerca de los mecanismos moleculares utilizados por el SARS-CoV-2. Voy a salir un poco digamos, de la parte clínica que han venido discutiendo y vamos a hablar específicamente de la parte molecular bioquímica, de cómo el virus genera infección, ¿no? Entonces, pues bueno, entremos de una vez en el tema. Ustedes, perdón, doctor, ¿lo puedes colocar en modo presentación pantalla? Están viendo qué tipo de presentación, pero si les paso ahí, está en modo presentación, perdón, le hago el switch las pantallas, ahí deberían estar. Entonces, les decía, bueno, ustedes ya lo saben, posiblemente lo han escuchado muchas veces acerca de los coronavirus. Son virus cuyo genoma es RNA de polaridad positiva, un genoma de alrededor de unas 30.000 bases, digamos bastante grande en comparación a otros virus. El virus como tal está estructurado de forma en que este material genético está cubierto por una proteína que protege ese material genético, que es la proteína N, que es muy importante desde el punto de vista de protección de ese material genético, pero que también se ha visto que tiene mucha relevancia desde el punto de vista de la inducción de respuesta inmune. Y encima de esa cobertura tiene una cubierta lipídica derivada de la célula, específicamente derivada del aparato de Golgi, en donde se insertan las otras proteínas estructurales, de envoltura, de matriz, y la más importante que es esta proteína S, o proteína de espícula, que es el regulador por parte del virus para el ingreso a la célula, y que además de ser este regulador es el componente que es más inmunogénico y se encuentra en mayor cantidad en la membrana del virus, ¿no? Entonces, estos virus, los coronavirus en general, tienen genomas que son bastante diversos. En términos de las proteínas estructurales, hemos visto que existe diversidad no solo en los genes que se codifican para esas proteínas estructurales, sino también la organización, el tamaño, etcétera, de esos genes. Y eso tiene implicaciones desde el punto de vista de los mecanismos de infección, por supuesto. Nosotros nos enfocamos mucho en el ingreso a la célula y pues hemos visto que existen diferencias en esos mecanismos entre virus de la misma familia, en el caso de los coronavirus, entre virus del mismo género, en el caso de los betacoronavirus, e incluso entre la misma especie. Podemos ver cómo diferentes virus que pertenecen a la misma especie tienen genomas con diferencias desde el punto de vista de los genes que codifican, ¿no? A nivel evolutivo, pues sabemos que estos virus están clasificados, los coronavirus, en 4 grupos, 4 géneros que se conocen: alfa, beta, gamma y delta. Los alfa y beta con un origen derivado de un pool de virus de mamíferos, mientras que los gamma y delta vienen de un pool de virus de aves, pero genéticamente son muy diversos, y vemos cómo realmente los virus alfa y los virus delta podrían tener más relación genética que incluso los virus alfa y los virus beta, que tienen un mismo origen, ¿no? Entonces el grado de diversidad genética que existe en estos virus es bastante amplio, y eso ha derivado también en la aparición de diferentes patógenos que son capaces de infectar muchas especies. Es por eso lo que los coronavirus están presentes en múltiples especies domésticas, silvestres, y en algunos casos algunas especies pueden ser susceptibles a más de un tipo de coronavirus, como es el caso de los cerdos, de los perros o incluso de los humanos. En el caso de los humanos en especial, que es el tema que nos trae hoy, vemos que realmente los coronavirus hacen parte de un complejo que se conoce como el resfriado común, en el cual están participando coronavirus del tipo alfa, como el NL63, el 229E, y coronavirus del tipo beta, como el OC43 y la HK1. Adicional a estos coronavirus, existen otros tipos de virus, rinovirus, paramyxovirus, que hacen parte de este grupo del resfriado común, pero pues los coronavirus siempre han estado ahí, ¿no?
En adición a estos coronavirus que están normalmente circulando en las personas, existen otros coronavirus que consideramos epidémicos. Y esos coronavirus epidémicos son principalmente el coronavirus del SARS, del síndrome respiratorio agudo severo, que apareció en el año 2002, el síndrome respiratorio del Medio Oriente o MERS, que apareció en el 2012, y ahora el síndrome respiratorio agudo severo 2, o SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Entonces, estos virus que son epidémicos se diferencian un poco de los virus que causan el resfriado común, porque como su nombre lo dice, son generadores de epidemia y normalmente no están circulando constantemente en el medio, ¿sí? En algunos casos, como en el caso del MERS, se sabe que circulan fácilmente tanto en los reservorios como en los hospederos intermediarios, pero en poblaciones humanas no circulan de forma constante, ¿no? Entonces, digamos que es la introducción y entonces hablemos realmente de los mecanismos de infección. ¿Cómo es ese ciclo de infección del coronavirus del SARS-CoV-2 o otros coronavirus? Ese ciclo inicia básicamente cuando el virus llega a la célula, ¿cierto? Y se une a un receptor. Una vez se une a ese receptor, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que el virus pueda tomar la vía endocítica y se pueda dar un proceso de endocitosis en el cual el virus ingresa a través de un endosoma y luego induce la fusión de membranas entre la membrana del virus y la membrana del endosoma para permitir la liberación del ácido nucleico, ¿sí? También existe otro tipo de ingreso en el cual el virus realmente puede inmediatamente entrar en contacto con el receptor en la membrana, puede inducir el proceso de fusión entre la membrana del virus y la membrana de la célula y igualmente liberar el material genético para que se continúe con el proceso de replicación. Una vez ese material genético está en el citoplasma, básicamente una enzima, RNA polimerasa derivada de RNA, dependiente de RNA, perdón, va a ser la que se encargue de sacar copias de ese material genético, se va a dar una producción de proteínas y en la zona del aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, en ese complejo, se va a dar el ensamblaje de las nuevas partículas virales. Una vez se da ese ensamblaje acá por una vía exocítica, principalmente a través de vesículas secretadoras, el virus va a salir de la célula y va a liberarse, ¿sí? Y ese es el proceso en el cual el virus se replica normalmente, ¿no? Ese es el ciclo celular. Nosotros en nuestro laboratorio nos enfocamos principalmente en esta parte. Nosotros queremos saber qué pasa una vez el virus entra en contacto con el receptor y antes de que libere el material genético dentro del citoplasma. Entonces nosotros queremos saber por qué el virus es capaz de ingresar a la célula para entender esos mecanismos y sobre todo para tratar de encontrar medidas que nos permitan impedir ese proceso de ingreso. Eso es lo que nosotros estudiamos en nuestro laboratorio. Para eso entonces, como estamos hablando de ingresos, tenemos que hablar de la proteína S del coronavirus y tenemos que decir que esa proteína S es una proteína viral de fusión de tipo 1 que está organizada en un trímero. Entonces, como vemos en esta imagen, básicamente lo que se encuentra es que esta proteína está compuesta por 3 diferentes monómeros que se unen entre sí para generar este trímero que le da esa forma como si fuera un hongo. En esa proteína hay 2 porciones funcionales, una porción funcional en azul que está acá, que se conoce como la subunidad S1 o el dominio de unión al receptor. En ese dominio de unión al receptor vamos a encontrar básicamente los elementos que le permiten unirse al receptor celular en diferentes sitios y tener un segundo componente funcional que se conoce como la subunidad S2 o dominio de fusión, que es básicamente el tallo de la proteína, y en ese tallo es donde se encuentra el elemento funcional que se conoce como el péptido de fusión, que es el que realmente le permite inducir la fusión entre la membrana del virus y la membrana de la célula, ya sea a nivel del endosoma o de la membrana celular. Entonces, esos son los componentes que tiene esta proteína S, y por eso es tan importante, porque realmente regula el proceso de ingreso del virus a la célula. Ese proceso de regulación, ¿sí?, está dado por diferentes reacciones moleculares y bioquímicas que le permiten a esta proteína S cumplir su función. Se ha descrito que entre los diferentes tipos, clases de proteínas virales de fusión, las proteínas de clase 1 necesitan, para poder inducir esa fusión, primero unirse a un receptor, luego que condiciones del pH de la célula a nivel endosomal o a nivel de la membrana permitan los cambios tridimensionales necesarios para que la proteína haga los desdoblamientos que les permitan exponer los elementos funcionales, y adicionalmente se necesita que una proteasa que tiene origen en la célula se encargue de dar la activación que permita, uno, la liberación del dominio de un receptor, que se libere de la proteína, y que permita la expresión de este dominio de fusión, no más bien la expresión, sino ¿cómo lo llamaríamos a esto? La exposición
del péptido de fusión, que va a ser el que le permite ingresar realmente a la célula, ¿no? Entonces son los componentes funcionales. ¿Cómo se estructura esta proteína? Como les había dicho, son 3 monómeros. Acá tenemos un monómero y aquí tenemos los 3 monómeros en azul, amarillo, naranja, ¿sí? Y esos 3 monómeros entre sí están compuestos, están teniendo ese dominio receptor que tiene 2 porciones, una porción NTD y una porción CTD, que ya vamos a ver qué función tiene, y luego tenemos en el tallo ese dominio de fusión, ¿no? Una vez se da el proceso de unión al receptor y una proteasa se encarga de cortar la cabeza de esa proteína, lo que va a haber es una serie de cambios tridimensionales en la estructura de la proteína que le va a permitir insertar el péptido de fusión dentro de la membrana, y a través de eso, una vez se da la inserción del péptido de fusión dentro de la membrana, va a haber básicamente un proceso de jalar las 2 membranas entre sí para que se dé la fusión, primero a través de una fusión incompleta y luego a través de la introducción de lo que se conoce como el poro de fusión. Entonces, este proceso es el que le permite realmente al virus ingresar a la célula. Nosotros hemos estudiado estos procesos básicamente para tratar de impedir que esta fusión se dé. Lo que buscamos es tratar de impedir que la proteína, incluso si llega a unirse a la célula, se pueda bloquear acá y no pueda permitir el ingreso del virus a la célula. Y para eso entonces necesitamos entender cuáles son esos mecanismos de infección de estos virus. Y por eso durante la presentación lo que voy a hacer es presentarles datos de diferentes coronavirus. Vamos a hablar del virus del SARS, vamos a hablar del virus de MERS, vamos a hablar del coronavirus felino y luego vamos a hablar del SARS-CoV-2. Entonces lo que les voy a mostrar es lo que conocemos de cada uno de esos mecanismos de ingreso de esos virus y pues cómo los hemos estudiado. Una parte inicial en la cual no voy a hacer mucho énfasis es en lo que pasa cuando el virus se une al receptor. La unión al receptor es algo que determina la susceptibilidad de la célula al virus, ¿sí? Entonces la presencia del receptor inmediatamente hace que el virus se pueda unir, y pues lo que nosotros queremos saber cuando buscamos el receptor es qué células pueden llegar a infectarse con el virus, determinar el tropismo desde el punto de vista de susceptibilidad. Para eso entonces la proteína S utiliza sus 2 componentes en el dominio no receptor, uno en la porción terminal NTD, que normalmente se une a carbohidratos en la célula, y otro, la porción terminal CTD, que normalmente se une a proteínas. En algunos casos hemos visto que estos coronavirus pueden unirse tanto a receptores carbohidratos como receptores proteicos. Entonces lo que va a pasar es que estos 2 componentes de la proteína, el componente que está acá en NTD va a tender a unirse a carbohidratos que estén libres en la célula, y el componente CTD va a tender a unirse a carbohidratos, a proteínas que estén expuestas en esa célula, ¿no? Esto es parte de un trabajo que salió publicado la semana pasada. Es un trabajo en el cual nosotros hicimos una revisión de todos los receptores que se han descrito para los coronavirus, y vemos cómo realmente existe alta variabilidad entre si la porción NTD o CTD quieren unirse a carbohidratos o proteínas. En algunos casos hemos visto que, por ejemplo, la porción NTD, como es el caso de los virus como la hepatitis del ratón, puede usarse también para unirse a componentes proteicos. En el caso de la porción CTD se ha descrito que principalmente puede unirse solamente a proteínas, pero se ha visto que en algunos coronavirus otros componentes, carbohidratos, lectinas, también pueden funcionar como elementos que permitan que el virus ingrese a la célula. Entonces, como les dije, vamos a estar hablando de 4 coronavirus acá. En el caso del virus del SARS, sabemos que utiliza a la proteína, la enzima convertidora angiotensina 2 para unirse a la célula y a través de eso hacer el ingreso, pero también se ha descrito cómo puede unirse a lectinas como el DC-Sign, el L-Sign, que le permiten también asegurar el proceso de ingreso, estabilizando la unión proteína del virus receptor de la célula. En el caso del virus del MERS es incluso un poco más complicado, porque hemos visto que realmente el receptor que más utiliza es el dipeptidil 4, que es también una enzima que se expresa a nivel de la membrana de la célula, el DPP4, pero adicionalmente el virus puede unirse al mismo tiempo a residuos de ácido siálico, y también puede utilizar otros componentes proteicos para ingresar a la célula. Eso ha hecho que entonces el virus del MERS sea un poco más inespecífico en el proceso de unión virus-célula y pueda utilizar otros mecanismos de ingreso, y posiblemente eso también explique un poco, digamos, que el grado de patogenicidad que puede tener este virus. En el caso del virus del coronavirus felino, existe gran variabilidad en el tipo de receptores que puede utilizar dependiendo del tipo de virus, y hemos visto cómo puede unirse a aminopeptidasa N,
o también puede unirse a lectinas y en algunos casos a residuos de paransulfato. Eso es bien importante porque entonces, de nuevo, en el caso del coronavirus felino, también tenemos un alto grado de patogenicidad y un amplio rango de posibilidades clínicas que van a estar determinadas en cierto factor por esa unión al receptor. Por último, cuando hablamos del SARS-CoV-2, que es el que nos interesa, se ha descrito claramente que es capaz de unirse a la enzima convertidora de angiotensina 2, pero adicionalmente ya hay reportes que han mostrado que también puede utilizar otros residuos como por ejemplo el paransulfato para ingresar a la célula, y nosotros en este trabajo hicimos una comparación de los receptores de las secuencias que se unen a paransulfato de otros coronavirus y vimos cómo el virus del SARS-CoV-2 tiene estas secuencias y por lo tanto podría unirse de forma eficiente a ese tipo de receptores y ser un poco más inespecífico, ¿no? En la etapa inicial de esta pandemia, cuando no existía la estructura, lo que nosotros hicimos fue modelar la proteína. Utilizamos la estructura de la proteína de S del SARS y con esto modelamos la proteína S del SARS-CoV-2. Y cuando evaluamos el dominio de unión al receptor, lo que encontramos primero es que existía una diferencia del 50% en la secuencia entre el SARS y el SARS-2. Lo primero que nosotros pensamos en ese momento es, bueno, esta diferencia en secuencia lo que va a hacer es impedir que el virus se una al receptor ACE2 y por lo tanto va a ingresar por otro mecanismo. Sin embargo, cuando vimos la forma en la que se estructuraba ese dominio de unión al receptor, específicamente los aminoácidos que hacen contacto o docking con la proteína ACE2, vimos que a pesar de las diferencias en la secuencia, se organizaban de forma muy similar. Y efectivamente, los reportes lo que permitieron mostrar fue que la unión entre el SARS-CoV-2 y el receptor ACE2, al contrario de lo que nosotros pensamos, realmente era mucho más fuerte. Esos cambios, ese 50% de cambios en la secuencia de aminoácidos, realmente lo que estaba haciendo es otorgándole al SARS-CoV-2 una mayor unión, una mayor estabilidad en la unión al receptor ACE2 de la célula. Y esta es una diapositiva que siempre me gusta mostrar para resaltar lo interesante que estamos viviendo acá dentro de la pandemia. Cuando esto se reportó en un inicio en la pandemia, se hicieron reportes en diferentes revistas y curiosamente, estos dos reportes, este de acá y este de acá, son dos reportes de dos grupos distintos, básicamente dicen lo mismo, que el SARS-CoV-2 se puede unir a la ACE2 con diferentes explicaciones, pero utilizando casi que los mismos colores, las mismas imágenes, fueron reportados en la misma revista, en Nature, en el mismo fascículo, y uno después del otro. Eso es algo que en la vida real jamás hubiera ocurrido. Pero esto es resultado realmente de ese afán que teníamos todos en tener resultados a nivel de la evaluación molecular de este virus al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, claramente sabemos hoy que el ACE2 es un receptor que es funcional para el SARS-CoV-2, pero como les decía, ya tenemos evidencia de que pueden existir otros tipos de receptores que pueden ser utilizados por el SARS-CoV-2, como puede ser el de paransulfato. Y es algo que nosotros estamos estudiando en nuestro laboratorio en este momento. Sabemos que en otras especies el ACE2 también está presente y por esa razón en algún momento hicimos un análisis donde comparamos a nivel genético la secuencia del receptor ACE2 de humanos con otras especies. Encontramos que a nivel de los residuos que permitían la unión del receptor de la proteína S al receptor ACE2 en diferentes especies eran muy similares y que realmente habían pocas mutaciones entre algunas especies, como podría ser en el caso de los humanos, de los gatos, y en un trabajo que aún no ha sido publicado pero que está en evaluación, que hicimos en conjunto con el doctor Julián Riz de la Universidad Cooperativa en Colombia y liderado por el estudiante Santiago Rendón, en el cual se hicieron análisis de docking entre la proteína S del virus y el receptor ACE2 de diferentes especies, y se encontró que efectivamente en el caso de los gatos había bastante afinidad por estos dos componentes y se daba un docking de forma muy eficiente. Y eso posiblemente explica por qué especies felinas son bastante susceptibles, y no solo los gatos, sino también los tigres tienen una altísima capacidad de unión y la estabilidad del docking entre las dos proteínas es bastante fuerte. Y eso posiblemente, como les digo, explica por qué estas especies son susceptibles. Entonces, a nivel de receptor, sabemos cómo funciona, qué receptor utiliza. Como les digo, estamos estudiando en este momento el paransulfato como un receptor alternativo que posiblemente le permita ingresar ya sea a otros tipos de células o estabilizar la unión entre el receptor ACE2 y el virus. Pero pues a nivel de receptor, digamos que tenemos un conocimiento bastante claro. Lo que no conocíamos muy bien es cómo funcionaba la activación de la proteína. Y para eso entonces nos enfocamos en lo que sucedía una vez se daba la unión al receptor, cómo se daba ese proceso de fusión de las membranas.
Y para eso entonces nuestro laboratorio viene estudiando durante varios años, desde el comienzo del 2013, cuando estábamos en el boom del SARS-1, nuestro laboratorio ha venido estudiando esos mecanismos de ingreso de los coronavirus a las células. Y específicamente entonces lo que encontramos es que para activar la proteína S, para que la proteína S sea funcional, se ha descrito que debe activarse en dos sitios muy específicos. Uno, que es el sitio que está en la interfase entre el dominio S1 o dominio de unión al receptor y el dominio de S2 y el dominio de fusión. A ese sitio se le conoce como el sitio S1-S2. Y otro sitio que está inmediatamente antes del péptido de fusión. Ese sitio que está inmediatamente antes del péptido de fusión acá se le conoce como el sitio S2'. Quiere decir entonces que la proteína S de esos coronavirus necesita ser cortada por proteasas en esos dos sitios para poder inducir, uno, la liberación del dominio de unión al receptor y segundo, la exposición del péptido de fusión para inducir la fusión entre las membranas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos las secuencias entre los diferentes coronavirus, acá está SARS-1, MERS, SARS-CoV-2, no está coronavirus felino, pero ya les voy a explicar más adelante por qué, vemos que realmente existen diferencias a nivel principalmente del sitio S1 y S2, mientras que el sitio S2', aunque también hay diferencias, digamos que no es tan variable. Y la diferencia más importante a mencionar acá es que en el caso del MERS y en el caso del SARS, tenemos una inserción de 4 aminoácidos acá que no estaban presentes en el SARS-1 y que posiblemente están cambiando el mecanismo de acción de esa proteína. Entonces, para eso lo que se ha hecho, lo que hemos hecho en el laboratorio es estudiar cómo se dan esos procesos de activación. En un primer momento, entonces, para determinar cuáles eran las proteasas que permitían la activación de la proteína S del SARS-1, lo que se hizo entonces fue someter esas proteínas a un análisis bioinformático para tratar de determinar posibles proteasas que pudieran cortar en el sitio S1-S2. De ese análisis bioinformático se encontró que tripsina podría tener capacidad para cortar ese sitio S1-S2 y efectivamente cuando se hacía la expresión de la proteína y se hacía tratamiento con tripsina, se podía ver cómo la proteína sin tratar se mantenía de forma completa, estable, pero una vez se trataba con tripsina, la proteína se clivaba y se encontraba una porción de menor tamaño. Y cuando se analizaba eso a nivel de la fusión de membranas entre células, se veía como cuando se tenía tripsina, se utilizaba tripsina, se inducía fusión de membranas entre células que estuvieran expresando la proteína S de SARS-1, pero si se inducían mutaciones a nivel de esa proteína exactamente en el sitio S1-S2, se disminuía esta capacidad de fusión y efectivamente veíamos que el tratamiento con tripsina ya no generaba tanta fusión de membranas. Eso entonces nos estaba diciendo que efectivamente el virus SARS-CoV-1 utilizaba tripsina a nivel del sitio S1-S2. Fue muy interesante en ese momento entender que adicionalmente en el sitio S2' también había otra proteasa que podía activarse. Entonces lo que se hizo en este experimento fue básicamente inducir mutaciones en el sitio S1, S2 y en el sitio S2', y se inducieron mutaciones para introducir residuos que permitieran el corte ya no por tripsina, sino por una enzima muy famosa de la cual hemos escuchado hablar, que es furina. Cuando se inducieron esas mutaciones, lo que se encontró es que se inducían mutaciones para furina en el sitio S1, se disminuía la infección. Si se inducían en el sitio S2, la infección aumentaba un poco, pero si se introducían mutaciones en los dos sitios, S1 y S2, para que furina pudiera activar, eso inmediatamente disparaba el proceso de infección y también disparaba el proceso de fusión entre membranas que expresaban la proteína. Este fue un hallazgo muy interesante porque de entrada nos decía que si había un virus, un coronavirus que pudiera ser activado por furina, tanto en el sitio S1, S2 como en el sitio S2', sería un coronavirus que fuera mucho más infectivo, y con la experiencia que teníamos de influenza de alta patogenicidad, sabíamos que esa activación por furina podía ser el virus más patógeno. Sin embargo, la pregunta seguía siendo ¿qué pasa con el S2'? Entonces, para eso, de nuevo, se hicieron análisis bioinformáticos, se encontró que la proteasa elastasa podía posiblemente cortar ese sitio S2' del SARS-1, y cuando se hicieron experimentos se utilizó elastasa y se pudo ver cómo altas concentraciones de elastasa inducían un mayor proceso de ingreso del virus a la célula, pero cuando se introducían mutaciones en ese sitio S2' y se hacía el knockout del sitio para elastasa, básicamente el tratamiento por elastasa ya no funcionaba. Y eso entonces nos dio la información necesaria para saber que SARS-CoV-1 podía ser activado por tripsina en el sitio S1, S2 y por elastasa en el sitio S2'. Sin embargo, 10 años después apareció el MERS. Y cuando hicimos los análisis del MERS, en ese momento cuando el laboratorio empezó a analizar este virus, lo que vio es que se hicieron análisis de péptidos utilizando furina como la enzima, furina, tripsina y otras enzimas
como enzimas de screening para saber si podían activar el sitio S1 y S1, S2 y S2', y el hallazgo interesante fue que en el caso del MERS, un virus mucho más patógeno, con altísima mortalidad comparado con el SARS, en el caso de este virus, tanto el sitio S1, S2 como el sitio S2' naturalmente podían ser activados por furina. En los estudios entonces se infectaron células con el virus, células que tuvieran diferentes niveles de expresión de furina, y se vio que en las células HUH7, que expresan mayor cantidad de furina, la infección era mucho más alta. Igualmente, si se introducía el receptor en células que no eran susceptibles, ¿sí?, y se utilizaba un tratamiento con sobreexpresión de furina, cuando se sobreexpresaba la furina, inmediatamente se aumentaba el ingreso del virus a la célula. Igualmente, si utilizaban un inhibidor de furina, inmediatamente eso disminuía el ingreso del virus a la célula. Entonces ya había un indicativo bien grande de que furina era un elemento importante. Y en este caso se quería saber si realmente podía cortar en el sitio S1, S2 y en el S2'. Los análisis entonces mostraron que la proteína sin mutaciones podía ser cortada por furina, pero si se inducían mutaciones en el sitio S1, S2, ya furina no podía cortar, y si se inducían mutaciones en el sitio S2', furina podía cortar, pero ya no de forma tan eficiente. ¿Sí? Podía seguir cortando, pero no de forma tan eficiente. Efectivamente, eso permitió comprobar entonces que definitivamente furina era la activadora del sitio S1, S2, y que en el caso del sitio S2', furina podía actuar en conjunto con otra proteasa. Y efectivamente eso se vio en otro análisis cuando se compararon dos diferentes tipos de cepas de SARS, de MERS, y se encontró que había una cepa de MERS que definitivamente no utilizaba furina en el sitio C2', sino que al contrario podía utilizar tripsina o mejor catepsina L como proteasa para activar ese sitio para poder permitir el ingreso a la célula. Entonces eso nos permitió saber que realmente furina era muy relevante en la activación del sitio S1, S2, pero que luego de que se daba esa activación, otras proteasas podrían cumplir la función y podían permitir el ingreso del virus a la célula. Efectivamente, en el caso del coronavirus felino se ha visto lo mismo. El coronavirus felino por naturaleza tiene un sitio de furina S1, S2, pero la mayoría de las cepas que causan infección grave no tienen ese sitio S1, S2. Entonces nosotros queríamos saber, bueno, nuestra teoría nos decía que si furina activaba era más patógeno, ¿por qué en el caso del coronavirus felino no es así? Entonces hicimos el mismo análisis con diferentes proteasas y encontramos que en el caso del coronavirus felino, tanto en el sitio S1, S2, como en el sitio S2', catepsinas, principalmente catepsina L y catepsina B, eran las que realmente hacían el proceso de corte y activación. Y eso se vio tanto en péptidos como en proteína completa. Y en este momento introducimos por primera vez el estudio del uso de inhibidores de proteasas como un posible mecanismo de tratamiento para estas infecciones. Y utilizamos inhibidores de catepsina B para mostrar cómo el uso de esos inhibidores reducía el porcentaje de infección de forma dramática. Estos son resultados que estaremos publicando, si todo sale bien, a final de este año. Y vemos entonces cómo estos inhibidores podrían tener potencial para el tratamiento de estas infecciones porque impiden que el virus pueda ingresar a la célula. La pregunta del millón acá es ¿qué pasa con SARS-2? Entonces con SARS-2 hicimos de nuevo en el inicio de esta pandemia, hicimos un análisis bioinformático de modelación. Vimos que primero que todo, lo primero que encontramos es que el SARS-2 tenía esa introducción de esa secuencia PRRA que básicamente hacía un sitio de furina muy, muy afín y que adicionalmente en términos de la estructura se ponía como un loop flexible que estaba expuesto y que posiblemente permitía no solo la acción de furina sino de otras proteasas. A nivel del sitio C2', lo que vimos es que realmente, aunque habían diferencias con otros coronavirus, era un sitio mucho más estable y posiblemente podía funcionar de forma muy parecida a lo que sucedía con SARS. Estudios posteriores de otros grupos permitieron mostrar que a nivel del sitio C2' realmente es la enzima TMPRSS, una enzima de transmembrana, una proteasa de transmembrana es la que realmente produce la activación del sitio C2'. Pero la pregunta entonces era S1, S2 y toda la comunidad científica en ese momento se volcó a decir que era furina. Nosotros hicimos diferentes estudios con furina. Este es un estudio que está en este momento en la segunda fase de evaluación. Posiblemente tengamos la aceptación del artículo en pocos días, en el cual nosotros miramos realmente ese sitio, ese loop, cómo se estructuraba a nivel de aminoácidos y hicimos unos análisis a nivel computacional que nos permitían predecir si realmente furina tenía capacidad o no de cortar en ese sitio. Y lo que vimos nosotros es que realmente el sitio S1, S2 del SARS-2,
es un sitio que realmente tiene muchísima afinidad para ser cortado por furina. Nosotros hicimos otro estudio que publicamos a comienzos de año, más o menos hacia mitad de año, en donde hicimos análisis con péptidos fluorescentes expresando el sitio S1, S2 del SARS-CoV-2 y vimos cómo efectivamente furina era capaz de cortar, y cuando lo comparábamos con SARS-1 no había corte. Entonces furina definitivamente sí tenía capacidad de cortar en este sitio, pero la pregunta era, ¿será que otras enzimas adicionalmente a furina pueden hacerlo? Y efectivamente lo que vimos es que otro tipo de convertasas proteasas, catepsinas, tanto B como L, tripsina y matriptasa, podían también activar en el sitio S1, S2 del SARS-CoV-2, lo cual no solo nos decía que furina es importante, pero que en caso de que si furina no estaba, otras enzimas podrían cumplir la función. También lo miramos en proteína completa y vemos cómo efectivamente furina, proteasas convertasas, tripsina, matripsina pueden hacer el corte, catepsina no de forma tan eficiente, pero definitivamente pueden inducir corte en ese sitio. La pregunta era, entonces, ¿esto es funcional? Entonces, en ese estudio, que como les digo está a punto de ser publicado, lo que hicimos fue realmente expresar producir pseudoviriones, expresando la proteína S de SARS-CoV-2 y de SARS-1, y comparamos cómo era la infección en diferentes tipos celulares, en células Vero, que son células de riñón de mono, y en células CALU3, que son células respiratorias. Y lo que vimos que fue muy interesante fue que el tratamiento, primero que la infección del virus era eficiente en los dos tipos de células, pero lo interesante fue que cuando hicimos tratamientos quitando furina o suplementando furina, podíamos cambiar realmente el comportamiento del virus, lo cual apuntaba realmente a que furina era indispensable. En ese sentido, cuando hicimos estudios con células Vero, lo que hicimos fue que utilizábamos un inhibidor de furina no específico, no solamente inhibía furina, sino otras proteasas. Si utilizábamos entonces el virus sin inhibidor y sin furina, la infección en estas células Vero era bastante baja, pero inmediatamente poníamos el inhibidor, inmediatamente dejábamos el sitio de furina intacto durante el proceso de ensamblaje del virus. Estos pseudoviriones adquirían mayor capacidad de infección en células Vero. Lo interesante era que cuando teníamos esos pseudoviriones producidos sin furina y suplementábamos furina en el momento de ingreso a la célula, inmediatamente estimulábamos una mayor infección, lo cual nos decía que definitivamente el corte de furina era indispensable, era importante para que se pudiera dar el ingreso. Lo más interesante pues, sucedió con las células respiratorias, porque lo que encontramos es que cuando no se utilizaba ni inhibidor ni se suplementaba furina, sino que se dejaba que el virus, el pseudovirión, se produjera de forma natural en la célula, ese pseudovirión era bastante infeccioso en células respiratorias, pero inmediatamente le quitábamos la furina, se da una reducción, pero no una reducción completa en la infección. Eso nos estaba diciendo que furina era importante en células respiratorias, pero que posiblemente otras enzimas podrían cumplir la función, lo cual se alinea con los resultados anteriores que teníamos en relación a que otras enzimas pudiesen cortar. Efectivamente, suplementábamos furina con o no la presencia del inhibidor, y lo que hacíamos era aumentar la infección, lo cual nos decía que a nivel de respiratorio, definitivamente furina es mucho más importante que a nivel de células de riñón, pero que adicionalmente si furina no está, otras enzimas podrían cumplir la función. Estos resultados también han sido descritos por otros grupos. En el caso del grupo de Stephen Pohlmann en Alemania, ellos han descrito cómo realmente inducir mutaciones en el sitio de corte S1, S2 en células respiratorias va a reducir no solo la infección, sino la introducción de sincitia entre células, lo cual realmente se compara mucho con los resultados que nosotros obtuvimos en este estudio. Nosotros entonces queríamos saber si realmente furina era el elemento importante o no. Para eso entonces comparamos nuestro inhibidor de furina, que era inespecífico, con inhibidores específicos de furina, y vimos cómo realmente el inhibidor de furina, en caso de células veras, era el único que nos permitía aumentar el ingreso del virus a estas células, mientras que el inhibidor específico, o sea, el inhibidor inespecífico de furina, que inhibe otras enzimas, permitía el ingreso, mientras que el inhibidor específico no tenía ningún efecto. Esto inmediatamente nos dice que posiblemente no es solamente furina, sino otras enzimas, como lo hemos descrito anteriormente, las que realmente están permitiendo la activación de SARS-1, y eso es lo que está permitiendo el ingreso, ¿no? Y efectivamente, cuando lo comparamos con virus del SARS, eso nos dice que es, digamos, muy parecido desde el punto de vista que en el virus del SARS, tanto en células Vero, no tenemos un efecto importante cuando utilizamos el inhibidor es inespecífico, pero en células respiratorias no tenemos ningún cambio. Y bueno, entonces con eso tenemos una descripción clara de lo que sucede con el ingreso del virus a la célula.
Como estoy corto de tiempo, no voy a explicarles completamente lo que sucede a nivel de los estudios de calcio, sino que voy a ir directamente a explicarles cómo se da el ingreso del virus a la célula. Me voy a adelantar esto, perdón, me demoré muchísimo. Y lo que voy a mostrarles básicamente cómo nosotros entendemos en este momento que se da el proceso de infección del virus a la célula, ¿no? Lo que entendemos nosotros hoy es que en el caso del SARS-CoV-2, el virus ingresa una unión al receptor y luego una proteasa que posiblemente pueda ser TMPRSS, está dando la activación en el sitio C2'. El sitio S1, S2 realmente no está siendo activado acá, sino que ha sido preactivado durante el proceso de ensamblaje del virus en la célula. Ese proceso de ensamblaje, entonces, lo que está es produciendo partículas virales preactivadas que inmediatamente entran en contacto con el receptor, le permiten inducir el proceso de fusión de membranas. Como les había dicho al comienzo, el pH es importante y la disminución del pH es relevante, no solo para los cambios conformacionales, sino para que proteasas puedan actuar de forma eficiente y permitir la liberación de ese material genético. Y adicionalmente, lo que no les mostré, que es bastante interesante, es interesarnos al calcio y a los iones. Hemos encontrado cómo el calcio y los iones de calcio son muy importantes para que la proteína S cumpla su función de fusión. Realmente en la proteína S lo que conocemos es que hay sitios específicos que se unen a iones positivos, principalmente calcio. Hemos visto que otros iones no funcionan tan bien y que esto estabiliza el péptido de fusión y permite el ingreso a la célula. Eso nos ha permitido entender cómo las diferentes concentraciones de calcio son relevantes para el ingreso y por esa razón hemos probado diferentes bloqueadores de calcio en células para el ingreso de SARS-CoV-2 y hemos encontrado como por ejemplo verapamilo y nifediptina son muy interesantes como bloqueadores de calcio porque inmediatamente disminuyen el ingreso del virus a la célula, porque al quelar el calcio y al bloquear estos canales iónicos no permiten la fusión de membranas y por lo tanto bloquean el ingreso del virus a la célula. Esto está en este momento en evaluación en PNAS para publicación. Entonces, en general, lo que sabemos hoy del SARS-CoV-2 es sabemos que se puede unir a la C2 para ingresar a la célula, posiblemente también a paransulfato. Sabemos que furina u otras proteasas activan en el sitio C1 S2, que TMPRSS es la que activa en el sitio C2' y sabemos que calcio es relevante para el ingreso. Y eso nos ha permitido conocer cómo es el mecanismo de ingreso del SARS-2 a las células. ¿Qué perspectivas tenemos a futuro? Estamos evaluando en este momento el rol de esas otras proteasas en la infección in vivo. Estamos evaluando bloqueadores pequeños de moléculas para mirar, pequeñas bloqueadoras para mirar cómo pueden interferir con estas proteasas celulares. Y al mismo tiempo estamos en este momento desarrollando anticuerpos que bloqueen y se unan específicamente al péptido de fusión o a las repeticiones aceptadas para impedir el ingreso del virus a la célula. Tenemos otros proyectos en relación a la ACE2 y en relación al desarrollo de una vacuna contra el MERS coronavirus, los cuales estamos reactivando en este momento, pero pues no son, digamos, lo más importante, los proyectos más importantes en los que estamos trabajando. Pues simplemente para dar agradecimiento a nuestro grupo de trabajo dirigido por el Dr. Gary Whitaker, a todos nuestros colaboradores y nuestras fuentes de financiación. Estamos principalmente financiados por el NIH en este momento para estos proyectos. Y bueno, mil disculpas por la demora en el tiempo y quedo abierto si hay tiempo para alguna pregunta. Mil gracias, doctor Javier, por su excelente charla, por todas estas enseñanzas y esta manera práctica de mostrarnos los mecanismos fisiopatológicos de la COVID, del SARS-CoV-2, hablarnos de furina y todos los receptores. De verdad, mil gracias. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder interactuar en preguntas. Si alguien tiene preguntas, por favor, nos las envía al chat y ya luego, aprovechando la virtualidad, los pondremos en contacto con el doctor Javier. De nuevo, mil gracias y bueno, muchos éxitos en esta investigación. Ojalá dé frutos pronto para contestar todas las inquietudes que tenemos con respecto al tratamiento de la COVID-19. De nuevo, gracias. Bueno, ha sido una jornada muy interesante, con unas conferencias inaugurales brutales. Y bueno, yo voy a darle el micrófono al doctor Carlos Álvarez, quien nos va a presentar a nuestro invitado. Doctor Carlos Álvarez, infectólogo, epidemiólogo, es presidente de la CIN, un gran miembro activo a la sociedad y especialmente un gran amigo.
Bueno, Carlos, buenas noches y ya te dejo al mando.